Bueno, nada, voy a realizar una pequeña sesión en la cual vamos a hablar de dos racionalistas más, porque no quedase un poco coja la, la corriente del racionalismo. Y aprovechamos también para saludar a unos alumnos, compañeros del IES Clot del Moro de Sagunto que nos están siguiendo en estas sesiones. Mis alumnos les querían saludar, así es que, bueno, pues, pues sale. Estos son mis alumnos y, bueno, saludamos al IES Clot del Moro. Vale, pues nada, vamos a empezar con una sesión dedicada única y exclusivamente a Spinoza y Leibniz, entre otras cosas porque, bueno, en los apuntes o en los núcleos temáticos, el núcleo temático es necesidad de un fundamento seguro para el conocimiento, racionalismo y empirismo. Nos hemos centrado en Descartes, en el racionalismo, pero no ha sido el único racionalista, ¿eh? Habrá también racionalismo posterior a Descartes, concretamente en las figuras de Spinoza y Leibniz. Entonces, como vamos a ser muy cortos, no puedo explicar aquí a todo Spinoza y a todo Leibniz, pero por lo menos vamos a ver qué respuesta dan Spinoza y Leibniz a el problema de la sustancia planteado por Descartes. Recordemos cuál es el problema de la sustancia. Descartes, intentando buscar un fundamento seguro para el conocimiento, aplica su duda metódica y llega a la conclusión de que puede dudar de absolutamente todo excepto de que él piensa, es decir, que existe como sustancia pensante. A partir de aquí, Descartes lo que nos propone es que en la realidad existen dos tipos de sustancia, la sustancia extensa y la sustancia pensante, o los cuerpos y las almas, ¿no? El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, dos sustancias. Descartes lo que nos plantea es un dualismo, ¿vale? Una antropología de carácter dualista, ¿ok? Bien, frente a esto van a reaccionar otros racionalistas como Spinoza y Leibniz, ¿vale? Voy a hablaros en primer lugar rápidamente de Spinoza y quiero afirmar ya de entrada que seguramente este es uno de los filósofos, aunque ya digo que lo vamos a tratar muy poco, este es uno de los filósofos que más me gustan, ¿eh? Y ha habido una rehabilitación de la filosofía de Spinoza. En estos momentos hay mucha gente estudiando a Spinoza. ¿Por qué? Porque es un filósofo del siglo XVII que realmente no explica su mundo, explica nuestro mundo, ¿no? Y voy a ver si intento mostraros por qué explica nuestro mundo. Bien, Baruch Spinoza, 1632-1637, tengo que deciros que su familia proviene de España, ¿eh? De España. Es un judío de cuando la expulsión de los judíos y entonces hubo otros judíos que tuvieron que esconderse para practicar el judaísmo en la clandestinidad, porque si no, acababan en la hoguera, ¿vale? Entonces, la familia de Spinoza huyó de España, huyó a Portugal, y allí estuvo mucho tiempo hasta que acabaron los Spinoza en Ámsterdam, ¿eh? Claro, en Ámsterdam de repente llegó la libertad, ¿eh? Pero ellos eran unos marranos, ¿eh? Se dice marrano de ese judío que practica el judaísmo en la clandestinidad. Esa es la palabra que los españoles le pusieron a ese tipo de judío, ¿no? Marranos. Y entonces, tanto tiempo en la clandestinidad, resulta que practicando sus ritos a escondidas, entonces sus ritos se han convertido en algo muy diferente a los ritos oficiales del judaísmo. Cuando llegan a Ámsterdam se dan cuenta de que son extraños incluso en su propia religión, ¿no? Porque los que vienen de España y Portugal están practicando otro tipo de ritos. Bien, pero aquí es donde empieza a haber una libertad religiosa y Spinoza, la familia de Spinoza, empieza realmente a disfrutar de esta libertad y entonces Spinoza empieza a dar rienda suelta a su pensamiento, ¿eh? Pensamiento que va a ir completamente en contra de la propia religión o la religión va a ir en contra del pensamiento de Spinoza, porque Spinoza es una persona que se considera muy religiosa.
Sin embargo, ahora veremos por qué la propia religión lo tacha de hereje. No es herejía la palabra que se utiliza en el mundo judaico, ¿vale? No es excomunión, es otra palabra, le hacen un erem, que sería como la excomunión de los cristianos, ¿vale? Los comulgan, ¿vale? Le hacen un erem. Pero el erem es mucho más brutal, ¿eh? El erem es la muerte social. Ningún judío te puede hablar por la calle, ningún judío puede comerciar contigo. Prácticamente has muerto para tus familiares, para tus conocidos, ¿vale? O sea que esto, antes de que Spinoza publicase su primer libro, que es muy curioso, ¿eh? Simplemente por lo que pensaba, ya le hicieron un EREM. Y efectivamente, cuando se puso a publicar, pues claramente sobre ser religioso, pues sus doctrinas iban contra la religión establecida, ¿vale? Bien, ¿y qué es lo que piensa Spinoza? ¿Qué es lo que piensa Spinoza? Mira, Spinoza parte de la primera frase del credo. El credo dice, creo en Dios Todopoderoso. Punto. Se acabó. Ya está todo Spinoza. Creo en Dios Todopoderoso. Spinoza lo que quiere hacer es llevar el cartesianismo a Descartes a sus últimas consecuencias. Entonces, lo que quiere aplicar es el modelo matemático al estudio de absolutamente todo, incluso al estudio de la divinidad. Vamos a partir de una primera verdad y a partir de esa primera verdad vamos a empezar a deducir, ¿vale? Bien, primera verdad de Spinoza. Creo en Dios Todopoderoso. Ya está. Dice, claro, si es todopoderoso, no puede haber nada que le limite. Claro, si no puede haber nada que le limite, no puede haber nada más que él. Porque si existiese otra cosa aparte de Dios, esa otra cosa sería un límite de Dios. ¿Vale? Por lo tanto, Dios es uno. Dios es absolutamente todo. Démonos cuenta que parte de la primera frase del credo. Es que es muy curioso, lo de Spinoza. Creo en Dios Todopoderoso. Él no era ateo, ni mucho menos. Era un religioso profundo. Y entonces se da cuenta de que si Dios es todopoderoso, no hay nada que lo limite. No existe nada más que Él. Por lo tanto, todo es Dios. Todo, absolutamente todo es Dios. Este móvil es Dios, ese árbol es Dios, este edificio es Dios, las nubes son Dios, el sol es Dios, ¿vale? O sea, porque no hay nada más que Dios, solo hay una sustancia en la naturaleza, Dios, ¿vale? Que se expresa de diferentes maneras. Dios se expresa en el mundo animal, se expresa en el mundo vegetal, se expresa incluso en el mundo físico, ¿vale? Pero todo es Dios, ¿ok? Muy bien. Dice Spinoza, la frase más famosa de Spinoza, Deus sive natura, ¿vale? En latín, Dios, coma, o sea, la naturaleza. Claro, si todo es Dios, Dios realmente es la naturaleza. Vamos a leerlo al revés. Dios, o sea, la naturaleza. Vamos a leerlo al revés. La naturaleza, o sea, Dios. No hay más Dios que la propia naturaleza, ¿vale? Claro, esta frase va contra el cristianismo, contra la religión establecida. La religión establecida lo que quiere es tener un Dios al que adorar, que sea diferente de los seres humanos, que sea diferente de la naturaleza, que sea, no, la religión precisamente de lo que ha huido siempre es del panteísmo, ¿no? De ver a Dios en la cascada, Dios en el sol, Dios en la luna, Dios en la montaña. No, 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 no. El monoteísmo quería tener un solo Dios al que adorar, ¿no? Que fuese el poder. Y sin embargo, Spinoza está diciendo, no, no. Creo en Dios todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, es absolutamente todo. O sea, todo es Dios. Vale, muy bien.
Démonos cuenta que vamos a entender, vosotros sois el bachillerato de ciencias, vamos a entender una frase muy importante. Por eso. Vamos a entender una frase muy importante, ¿vale? La frase de Einstein. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hizo? Dice, Dios, en el acto de creación, si al principio era el uno, ¿vale? Si en algún momento Dios ha sido libre, Dios lo que hizo es crear el mundo. Dios se convirtió en el mundo. Dios se convirtió en las leyes del mundo, también las leyes físicas. Quien está estudiando física, quien está estudiando las leyes del universo, está estudiando las leyes de Dios, porque no hay una diferencia entre Dios y el universo. ¿Vale? Ahora sí. Ahora entendemos la frase de Einstein, Albert Einstein, cuando le preguntaron sobre si creía en Dios, y Albert Einstein dijo, yo en el único Dios que creo es en el Dios de Spinoza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Spinoza efectivamente estaba diciendo no hay más Dios que la propia naturaleza. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Claro, Dios, sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Y efectivamente, le hicieron un herem, lo excomulgaron y porque no lo pudieron matar, porque si no lo habrían matado, ¿vale? La estructura eclesiástica no quiere que confundamos a Dios con la naturaleza, quiere tener a Dios en la iglesia, ¿eh? Y que vayas tú ahí a pagar, a echar dinero al cepillo los domingos y etcétera, etcétera, ¿vale? Y que te confieses y que no sé qué y qué tal, ¿no? Y Spinoza estaba planteando algo completamente diferente, algo completamente diferente, ¿eh? Incluso, mirad, todo es Dios, ¿eh? Quiero que entendáis lo revolucionario que es esto, ¿eh? Lo revolucionario que es esto. Todo es Dios. Los homosexuales son Dios. Las lesbianas son Dios, ¿vale? Es decir, Dios se expresa de muchas maneras, ¿vale? Y todas ellas son respetables porque son la palabra de Dios. Es que Dios se expresa así, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo Spinoza con esta frase tan revolucionaria, ¿vale? Está defendiendo la diversidad, ¿vale? Es decir, no hay cosas anormales en absoluto. No hay cosas antinaturales, es decir, la naturaleza se expresa de muchas maneras y como se expresa de muchas maneras, todas esas maneras tienen derecho a existir, ¿vale? Impresionante lo de Spinoza, revolucionario. Claro, por eso a día de hoy hay tantas relecturas de Spinoza. Es que Spinoza da el fundamento filosófico, por ejemplo, para el ecologismo actual. ¿Vale? Es que da el fundamento filosófico para la defensa de la diversidad. ¿Por qué tenemos que defender lo diferente? Porque todo es una expresión de la totalidad que es Dios. ¿Lo entendemos o qué? O sea, todo es divino. Todo es divino. Tú eres Dios y te tienes que dar cuenta. Tú eres Dios, eres una expresión de Dios Dios se expresa a través de ti, ¿no? O sea, tu vida es increíblemente valiosa. Es una expresión de Dios en este mundo, ¿vale? Por eso hay tantas, tantas, tantas relecturas, porque Spinoza, que escribió en el siglo XVII y resulta que está defendiendo la tolerancia, la libertad religiosa, la diversidad, ¿vale? El ecologismo, es decir, todo eso tiene su base en Spinoza, ¿vale? Pero quiero que os deis cuenta de algo. Frente a Descartes, que decía, existen dos sustancias en la naturaleza hay pensamiento, espíritu y hay extensión, ¿vale? Cuerpos y mentes. Spinoza dice, no, solo existe una, solo existe una. Dice, ya, y entonces, señor Spinoza, ¿el cuerpo y la mente, dice usted que son lo mismo? Dice, son lo mismo. La naturaleza se expresa de infinitos modos. Y uno de los modos en los que se expresa la naturaleza es el pensamiento y otro de los modos en el que se expresa la naturaleza es la extensión. Pero son modos de expresárselo uno. Y además dice Spinoza, atentos, que es súper curioso, la naturaleza se expresa de infinitos modos.
aunque nosotros solo somos capaces de captar dos, pensamiento y extensión. ¿Eh? Esta idea también es súper potente, ¿eh? Apuntárosla aquí en la mente, que es radical. La naturaleza se expresa de infinitos modos, pero los humanos solo captamos dos. Pero no quiere decir que no haya otros modos de expresión de la naturaleza. ¿Eh? Bien, vamos a leer lo que pone en la presentación. Spinoza llevó el racionalismo a sus últimas consecuencias al proponer una filosofía que identifica a Dios con la naturaleza. En su obra Ética, Spinoza sostiene que todo lo que existe es una manifestación de una única sustancia infinita, que él llama Dios o naturaleza. Spinoza creía que el conocimiento verdadero se alcanza mediante la comprensión racional de esta unidad. Tenemos que comprender eso, o sea, que todos estamos unidos, que todos formamos parte de lo mismo, que solo existe una sustancia de la cual todos nosotros somos una expresión, ¿vale? Por lo tanto, hay una unidad básica de todos nosotros, ¿eh? Daos cuenta, es que son las tesis fundamentales, por ejemplo, del ecologismo actual, ¿no? O de la hipótesis de Gaia, ¿eh? Que estamos unidos. O sea, que es ridículo pensar en un mundo en el que somos independientes. ¿Que vamos a ser independientes? Independientes ni de casualidad. No somos independientes de la biosfera, no somos independientes del resto de seres, no somos. ¿No? Somos dependientes, vivimos en un todo que actúa como unidad. ¿Vale? Bien, su concepción panteísta, yo creo que no era panteísta, ¿vale? Porque no está, el panteísmo diría, el panteísmo es antiguo, ¿no? Cree en el dios cascada, en el dios sol, en el dios montaña. No, él no está diciendo que haya diferentes tipos de dioses. No, no, no. Dios es uno. Lo que pasa es que la cascada, la montaña, el sol, todo es expresión de la divinidad. En todo eso podemos ver a Dios, ¿vale? Su concepción panteísta del universo y su énfasis en el poder de la razón influyeron en el desarrollo del pensamiento filosófico posterior, concretamente en el idealismo absoluto de Hegel, que no vamos a tratar en este curso porque está más allá de nuestras posibilidades. Bien, lo siento de verdad, os digo que lo siento de verdad porque con Spinoza nos podríamos pasar un curso entero y sería una maravilla de curso, pero no es el objeto de segundo de bachillerato. Entonces, nada, hemos hecho una pequeña semblanza de Spinoza, vamos a hacer otra pequeña semblanza de Gottlieb Wilhelm Leibniz, 1646-1716. Uno de los mayores genios que ha dado la humanidad. ¿Eh? Un genio desde pequeño. Leibniz hizo absolutamente de todo. ¿Eh? Quería hacer una mátesis universalis, ¿vale? Quería hacer un lenguaje que abarcase todas las ciencias y todos los conceptos. ¿Eh? Era un genio. Incluso llegó a esta es una de las etapas más tristes de la filosofía porque Leibniz publicó su descubrimiento del cálculo infinitesimal, y entonces Newton dijo que él lo había descubierto antes, pero que no lo había publicado. ¿Vale? Bien. En cualquier mundo objetivo, el descubrimiento se lo deberían haber dado a Leibniz, ¿no? Puesto que Leibniz publicó el cálculo infinitesimal, el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Sin embargo, se lo dieron a Newton, ¿eh? Pero hubo entre ellos cartas públicas en revistas, pero insultándose, ¿eh? O sea, es una de las etapas más tristes de la historia del pensamiento humano, ¿eh? Al final le dieron la autoría del cálculo infinitesimal a Newton. ¿Por qué se le dieron a Newton? Recordemos el nombre, ¿eh? Sir Isaac Newton. O sea, era un Sir de la corona británica, ¿vale? No era del pueblo llano, Newton, ¿eh? Y acabaron dándoselo a Newton. Pero como digo,
Leibniz era un genio. Leibniz era un genio. Desgraciadamente, también se cuenta de Leibniz que acabó muriendo solo. Solo fue a su entierro su mayordomo. O sea que fue un genio, lo tuvo todo y también cayó en el más oscuro pozo del olvido, ¿vale? Bien, pero Leibniz también pretende, como buen racionalista, llegar a conocimiento mediante la razón, como Descartes, como Spinoza. Por eso son los tres racionalistas, ¿vale? Spinoza no hace absolutamente nada de investigación empírica, ¿eh? O sea, es todo mediante su razón, ¿eh? Creo en Dios Todopoderoso, por lo tanto Dios es infinito, bla, 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 bla. Es todo mediante la razón. Leibniz quiere hacer lo mismo. Y lo primero que se da cuenta es del error de Descartes. Del error de Descartes. Voy a intentar haceros entender el error de Descartes. Bueno, lo vais a entender porque vosotros sois más listos que el hambre. Bien, ¿os acordáis el año pasado cuando dimos lógica y dimos el silogismo disyuntivo? El silogismo disyuntivo dice, si tenemos A o B, y me dicen que A es falso, pues entonces B es verdadero, ¿sí? Bien, entonces Leibniz, que quiere aplicar la razón, el racionalismo, la razón también al estudio de la realidad, se plantea lo siguiente en términos cartesianos. ¿Vale, señor Descartes? La realidad o es materia o es espíritu. Es una de estas dos cosas. O es materia o es espíritu. ¿Qué pasa si es materia? Si es materia, ocupa un lugar en el espacio. ¿Vale? Si ocupa un lugar en el espacio, la podemos dividir, porque esa es la definición de materia. Lo que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto, es divisible. Muy bien. Y la materia la vamos dividiendo hasta llegar a partes pequeñas, átomos, física corpuscular, ¿vale? Que son indivisibles. Bien, dice, esto es contradictorio, ¿no? O sea, el átomo es indivisible. Vamos a ver, la materia es lo que ocupa un lugar en el espacio. Y todo lo que ocupa un lugar en el espacio se puede dividir. Y llegamos al átomo que es indivisible. Y si es indivisible, no ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, no se puede dividir. Es contradictorio. ¿Vale? Bien, silogismo. La realidad está compuesta de espíritu o materia. Dice, de materia no puede ser, porque eso es contradictorio. No podemos llegar a partículas indivisibles. Por lo tanto, la realidad es espíritu. ¿Vale? Bien, mirad lo que acaba de hacer Leibniz, ¿eh? Descarta la realidad como material. La realidad debe ser espiritual, pero al mismo tiempo reconoce la física de partículas, ¿vale? De la época. Por lo tanto, la realidad debe estar compuesta por átomos, pero estos átomos no son materiales. Eso sería contradictorio. Estos átomos han de ser espirituales, ¿vale? Es decir, estos átomos, si no son materia, ¿qué son? Fuerza, ¿eh? Mirad, daos cuenta lo que está haciendo Leibniz, ¿eh? Energía, ¿no? A día de hoy nos damos cuenta de que las hipótesis de Leibniz, que nos parecen surrealistas cuando las leemos por primera vez, es decir, que esto no puede ser material porque eso es contradictorio, ¿no? Que todo es espíritu, que todo es fuerza en la naturaleza. A día de hoy, la física cuántica estaría de acuerdo con Leibniz. Es decir, al final las partículas, si las reducimos a su última expresión, son energía. Realmente no existen partículas materiales tal que así, ¿vale? Bien, por lo tanto, Leibniz planteó una realidad en la cual no había dos sustancias como Descartes, ¿vale? Cuerpo y mente. No había una sustancia como Spinoza, no era el monismo spinocista de todo es uno, sino que había una infinidad de sustancias que él llamó mónadas o átomos espirituales, ¿vale?
Todo está compuesto de átomos espirituales y hay algunos átomos como hay algunas mónadas con conciencia, ¿no? Es decir, como la mónada humana, ¿eh? Que tendría conciencia, ¿ok? Bien, bueno, no voy a profundizar más en Leibniz porque la verdad es que el pensamiento de Leibniz es verdaderamente muy complejo, ¿eh? Tengo que decir que también hay una rehabilitación actual del pensamiento de Leibniz, precisamente desde la física, desde la física cuántica, ¿vale? Bien, Leibniz es otro de los grandes representantes del racionalismo. Propuso una visión del mundo basada en la existencia de mónadas, entidades simples y fundamentales que componen la realidad. Para Leibniz, el universo está compuesto por esta infinidad de mónadas que actúan de manera preestablecida por Dios, siguiendo una armonía preestablecida. Esto no lo vamos a explicar ahora porque no nos vamos a detener en esto. Simplemente quiero que os quedéis con esto en la mente ahora, ¿vale? El racionalismo pretendió buscar un fundamento sólido al conocimiento a través de la razón, ¿vale? Y para ello llegó a tres posturas respecto al problema de la sustancia. La postura cartesiana, ¿eh? Dualista, en la realidad existe cuerpo y mente. La postura espinociana o de Spinoza, monista, solo existe una sustancia en la realidad, toda la naturaleza es expresión de lo uno, y la concepción pluralista de Leibniz, ¿no? Existe una infinidad de sustancias, ¿vale? Cada átomo realmente sería una sustancia individual llamada mónadas. Lo que pasa es que hay algunos de estos átomos que tiene conciencia. Bueno, pues nada, hasta aquí el pequeño repaso sobre el resto de autores de la corriente racionalista y sin más, en la próxima sesión empezamos con el empirismo. Bueno.